Déjeme verificar que esté sonando por el televisor. La próxima semana es feriado, creo. Toda la semana. Al parecer sí, La del 13, profesor. sí. 13 de septiembre, sí. Semana de receso. Sí. Ya, ahí está listo. Ya está sonando por el televisor. Ahí estaría. Sí, pues, Hola. Muchachos. Ahí abajo. queda así. No, sí, somos en el parte del mundo, ¿no? La barra de abajo. Ah, ya. 11. Ahora si quiere hablarle para ver si está sonando la luz del televisor. Ya. Hola, buen día, muchachos. ¿Profesor Calvado? ¿Cómo? El profesor Calvado. Voy a ver porque estaba Bien, ¿está funcionando bien? Estamos perfecto. Muy bien. Buenos días, muchachos. Hola, buenos días online. ¿Hay varios de ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Si yo veo varios. No, pero está Vicente, está Benjamín. Sí, profe, sí se escucha. Vamos a empezar a revisar hoy día la parte hermosa del cálculo diferencial.
esto. Si es que puede llamarse hermoso, la parte útil. El estudio de los teoremas fundamentales del cálculo diferencial, cálculo de los máximos, los mínimos, las actitudes de una curva, cuando una curva es creciente o decreciente, sin tener que usar esas propiedades de introducción al cálculo, que tenía que partir un x1 menor que x2, y llegar a armar a que f de x1 menor que f de x2 para que sea creciente, y era un lío a veces, con puras mañas. Acá con una simple derivada podemos sacar consecuencias espectaculares. También vamos a llegar a conocer, dentro de esta parte que nos va a tomar un par de semanas, la actitud de una curva, si entre dos puntos conecta convexa o cóncava. Porque hasta ahora no sabemos, entre dos puntos, cómo esta curva es capaz que sea así. En cambio, si tiene una derivada, una segunda derivada de un signo constante, si ese signo, por ejemplo, es positivo, es convexa. Si no, es cóncava. Y si pasa de cóncava a convexa, que hay un punto donde se anula la segunda derivada, se llama punto de inflexión. Y si sube y se arrepiente y deja una cumbre, la tangente es horizontal. Pero como la tangente en un punto es la derivada en un punto cumbre, máximo o mínimo, es nula. Todas esas cosas vamos a hacer. Y así uno empieza a rastrear dónde existen los posibles puntos críticos de una curva. De nuevo, ¿me escuchan, muchachos, online? Se escucha, profe. Tomás, Sí, Santiago, profe. ¿me escuchan? Sí, profe. Yo pregunté por el grupo, me dijeron que se escuchaba. Pero ¿cómo va a ser tanto el temor si yo no voy a morder a nadie? Y aquí menos, pero... Ah, dice que no lo, o sea, usted no lo escucha a ellos. Quizás está malo. Ah, Estamos hablando. ya, pero me están... Al menos a mí me escuchan. Algunos teoremas de aplicación de cálculo diferencial. Hoy día vamos a ver la regla de Fermat, que es el teorema básico para empezar a rastrear los eventuales máximos o mínimos de una función. Partamos por una definición. Eso, mejor. El básico está que vamos a dar. Sea una función de A en R, y x0 un punto del dominio. Diremos que x0 es punto de máximo absoluto. Aquí hay una corrección de lenguaje. Después, por abuso del lenguaje, se dice que x0 es el máximo absoluto. Mentira. El máximo absoluto es la imagen de x0, la estatura. Ese es el máximo o el mínimo de una función. Este es el culpable de que ahí se produzca el máximo o el mínimo. Entonces, diremos que x0 es punto de máximo absoluto o global de la función. Si la imagen en x0 es más grande que la imagen de todo el resto de los elementos del dominio. Es la cumbre. Por supuesto,
Ahora vemos un poquito, diremos que x0 es punto de mínimo absoluto, o mínimo global de una función si su imagen es menor que el resto de las imágenes en todo el dominio. 3. Curiosamente esto no está en el apunte. Esta lección está un cosito, lo otro. Es como que dice, veanlo ustedes. No perdemos tiempo si lo damos. Diremos que x0 es punto de máximo local o relativo, le llaman algunos. Sí. Existe un delta positivo tal que f de x0 es más igual que f de x para todos los x que viven en un vecindario definido que viven en x0 menos delta, x0 más delta. Nada más que en esa parte. La función puede tener máximos, mínimos, pero puede tener algunos máximos, más máximos que otros, sobre todo el absoluto. Pero cuando en un pequeño vecindario hay un punto cumbre y en ese punto esa imagen es la más grande que la de sus vecinos inmediatos, estos vecinos, ese es un máximo local. 4. Vemos que x0 es punto de mínimo local sí. Y existe delta positivo, la misma historia, tal que la imagen de x0, como es mínimo, es menor o igual que el resto de las imágenes para los x que viven en ese vecindario, pertenecientes a x0 menos delta, x0 más delta. Este es el monito que quieran, pero en fin. Si no han entendido, ¿qué sería x0? Punto de ¿qué? Mínimo global. Mínimo absoluto. Mínimo global. ¿Qué sería? Pareciera que es este x5. Ese punto Máximo máximo global en el dominio A, el dominio C. Desde A hasta B. ¿De acuerdo? ¿Qué sería ese que está ahí, x1? Local. ¿Qué Máximo sería local. x2? Mínimo local. Mínimo ¿Qué sería local. x3? Máximo local. Local también, ese se la gana. Ese es el absoluto. Y por supuesto x4, mínimo local. Aquí hay varias cosas. Fíjate que, oiga, este es un mínimo, x4, y este es un máximo, x2. ¿Y cómo puedo entender si un mínimo será más grande que un máximo? ¿Por qué no? Si depende del capricho de la función. Este es un mínimo local, este es un máximo local. Y es perfectamente admisible que el mínimo tenga mayor estatura que el máximo, depende de la función. Cuando son absolutos ya no hay cuál, ahí no le discute nadie. Este
es el campeón mundial. Estos de aquí son campeones de barrio nomás. Se la ganan a todos los vecinos que la ven en el barrio. En cambio, a este no le discute nadie. Ni tampoco a este. Un anticipo. ¿Alguno de ustedes está chateando? Es que estoy nervioso, no sé si me escuchan o no. Y sería triste que se pierda en esta parte, que es más o menos medular. Bueno. Hay un teorema, ustedes se dan cuenta que si yo le dibujo la tangente a esta curva, en los máximos me basta un poquito. ¿Sí? Dice que ellos escuchan, pero usted no me lo escucha. Ah, ya. Nosotros no. No importa nada, así no me retan ya. No, porque pueden haber preguntas. Sí, pues bueno. Bueno, se dan cuenta que cuando la curva es diferenciable y uno trata de dibujarle la tangente, puede hacerlo. Y en los máximos y los mínimos diferenciables que existe la derivada, existe entonces la posibilidad de dibujar la tangente en los máximos diferenciables o mínimos es horizontal. Voy a exagerar con un punto que no deja de ser mínimo local y es así. Ese punto cumple perfectamente con esa definición. Es un mínimo local, pero ese no es diferenciable. Ahí no existe la derivada, pero es un mínimo. Es que existe la tendencia a confundir los mínimos con las cosas en donde uno tiene tangente, no tiene por qué tener. De hecho, deliberadamente dejé a ver si ustedes me ayudan, dejé dos puntos que también son críticos. Y son eventualmente máximo uno, mínimo el otro. El inicio y el final. La pizarra. Y yo no los he marcado como tales. Los extremos del intervalo. Ese es un máximo. Él no tiene culpa de que para el lado de allá no haya nadie, pero para el lado de acá sí. Y los de acá pierden contra él. Y los de acá, eso es un máximo. Y este es un mínimo. Porque los vecinos izquierdos inmediatos tienen imágenes superiores. En consecuencia, los puntos críticos pueden ser diferenciables o no diferenciables. Los puntos que generan máximos o mínimos. Ahora, si es diferenciable, y ahí viene la regla de Fermat, el gran teorema, si es diferenciable, entonces la derivada en esos puntos es cero. Entonces uno dice, o sea, es una buena técnica. ¿Cómo rastreamos al menos los puntos donde una curva puede tener máximos o mínimos? Calcule la derivada y pregúntele dónde se hace cero. Resuelva la ecuación. En esos puntos, la derivada es horizontal, ahí tiene que haber un máximo o un mínimo, si es que es diferenciable. Si no, hay que buscarlo a mano, de partida. Parta por los extremos del intervalo, ahí de inmediato hay un máximo o un mínimo. Eso uno lo sabe ya. Bien. Teorema, la regla de Fermat. X0 es punto de máximo o mínimo local. A propósito, aunque sea redundante, si un punto es máximo o mínimo absoluto, también es local. Porque cumple con la regla. Si X0 es punto de máximo o mínimo local.
Y f es esta es la gran regla de Fermat. Es casi de un enunciado muy simplista, pero por Dios que es útil. Si X0 es punto de máximo o mínimo local y F es diferenciable de X0, o sea, si en ese punto además su derivada existe, estoy hablando, por ejemplo, de este, por supuesto. Así de la que ahora me sigo Como ahí, este de acá, y es diferenciable en X0, entonces necesariamente la derivada se anula. Hay que tener extremo cuidado con el uso del teorema, porque no necesariamente funciona al revés. Si la derivada es 0, no necesariamente existe un máximo o un mínimo. Qué raro. Ustedes conocen varias. Después la parábola está cúbica. Esa de ahí. En 0, bueno, f de x es x cubo, f' es 3x cuadrado, y f' en 0 se hace 0. O sea, la derivada. Pero no es ni máximo ni mínimo, la curva sigue de largo. Entonces, hacia acá no tiene por qué funcionar, hacia allá sí. Si es un máximo, cumbre, un mínimo, valle, diferenciable, le garantizo, la tangente es horizontal, su derivada es 0. Eso dice. En la demostración, ¿cuánto? Casi. Dentro de la forma. La demostración es bien simple. F' en X0 más la derivada. Por ejemplo, vamos a suponer que este de aquí, vaya. Lo más importante sea lo típico. Sea, por ejemplo, X0 punto de máximo. Vamos a hacer esa versión. Para el mínimo tarea la hacen ustedes, se hace igual, por supuesto. Sea, por ejemplo, X0 punto de máximo local. Entonces, la derivada, cuando yo me acerco a X0 por la derecha, f' de X0 más, es como si yo viniera por la curva trazando tangentes por aquí y me voy por el lado derecho. Va a ser igual a límite cuando X tiende a X0 más de f de X menos f de X0 partido por X menos X0. ¿Están de acuerdo que esa es la definición de derivada, la clásica? Pueden preferir límite de f de X0 más h menos f de X0 partido por h, pero hoy es cuando h tiende a 0 más. El h es el que tiende a 0 por izquierda o derecha, o X0, o X tiende a X0 por derecha. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué signo tiene esta derivada? Sin duda, porque f de x, estas son las imágenes de los vecinos de X0. Y estamos hablando de máximo, de un máximo local. Así que las imágenes de estos X, sean por la derecha o por la izquierda, superan a la de X0. Luego, ¿cómo es el signo del numerador? El signo, ¿cómo es? F de X menos F de X0. ¿Qué signo tiene? Fíjate, F de X, ¿sí?
Negativo. ¿Por qué? Porque estos de aquí, los vecinos, son estos de acá, o estos de aquí. Y las imágenes son más chicas que la de x, así es máximo que x0. No, esto es negativo. Y x tiende a x0, pero está tendiendo por la derecha. ¿Quién es más grande? X que x0, ¿están de acuerdo? Se le está acercando por la derecha. En consecuencia, este límite es de un cociente cuyo numerador es siempre negativo y el denominador siempre ataca positivo. ¿Cómo es el cociente? Entonces, ¿qué signo tiene el cociente? Negativo. Y ustedes saben que el límite se muere con el signo. Vale decir, si una sucesión o una función es siempre negativa, remata con un límite que es negativo. O sea, la conclusión es que esto es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y ahora, veamos la derivada lateral izquierda, la del lado izquierdo. Curiosamente, ¿cómo es el signo del numerador? Sigue siendo negativo, porque los vecinos derechos y los izquierdos iguales son más chicos que x0. O sea, el f de x0 se las gana todo, sean del lado derecho o del lado izquierdo. Así que el numerador sigue siendo negativo, no quiero entorpecer más esto. Y el denominador, ahora el denominador cambia de signo, porque el ataque de x a x0 se produjo por la izquierda, o sea, viene siendo x más chico que x0. ¿Cómo es el signo de x menos x0? Negativo. Y negativo dividido por negativo, Positivo. entonces esto es mayor o igual que 0. Ese es el teorema de Fermat. Vamos a concluir. Para que sea derivable, el límite debe existir. Y el límite existe, y si existe es único. En consecuencia, la derivada lateral izquierda tiene que ser igual a la derivada lateral derecha. Solo le queda una salida. ¿Cuál es? Exactamente. Implica que f' de x0, sin más, vale 0. Esa es la regla de Fermat. Tiene una conclusión bien simpática. La voy a escribir acá. Eso dice nuestro teorema. La regla de Fermat. El punto máximo o mínimo y f es derivable, esto significa la derivada existe. De derivable. Esto de aquí es lo mismo que decir f' en x0 existe. Entonces, f' en x0 vale 0. P, Q, R. Escríbalo proposicionalmente. Sería P implica, perdón, P y Q. Entonces, R. ¿Están de acuerdo? Sí, solo sí. Manéjenlo un poquito. Destruyan la implicancia. No P, en realidad es no, pero Q, R, O, R. Así digamos que no P, O, no Q, O, R. Sí, solo sí. No P, O, por asociatividad voy a casar los 2 segundos. Esto de acá, no Q, O, R. ¿Están de acuerdo? Qué bueno se alcanza a ver. Y ahora escriban esto, que es equivalente a eso, es lo mismo. Es la misma frase dicho con un
castellano más torcido, pero el castellano fin. Sí, solo sí. Vuelvan a recuperar la implicancia. ¿Cómo la recuperan ahora? Cuando ustedes tienen no, A o B, ¿cómo lo escriben en términos de implicancia? Eso es A implica B. Bueno, la última que quedó allá, ¿cómo la podrían escribir? B implica no Q. No Q. Esto implica todo eso. No P implica no Q. O no, P implica no. P implica. P implica no Q o R. Y la regla de Fermat se nos transforma en una sentencia, yo diría más amistosa. ¿Qué es el primer término? Vean el bautizo. X0 es punto de máximo o mínimo. Entonces, sí, X0 es punto de máximo o mínimo local, entonces, solo me quedó el máximo local, es el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo escribo no Q? ¿No es diferenciable? Eso es. ¿Lo quieran? O la derivada de cero. Ah, qué maravilla. Léalo ahora en nuestro castellano. Si quisieras un punto de máximo o mínimo local, entonces, o no existe su derivada, o si existe vale cero. O no existe su derivada, o si existe vale cero. Váyase al monito de allá arriba ahora y dígame todos los puntos en donde este teorema y cómo funciona. Por ejemplo, aquí es diferenciable, la derivada vale cero. Diferenciable, vale cero, vale cero, vale cero. Y ahí, pero es un punto crítico. Pero es un punto crítico. Es un máximo o un mínimo local. ¿Por qué? Porque aquí la derivada no existe. Aquí sí existe, vale cero. Y en los extremos, en A y en B. Y por eso es que es vital cuando uno analiza un intervalo, partir por decir que en los intervalos hay un máximo o un mínimo, o dos mínimos, en fin, aunque no sea diferenciable. ¿Se dan cuenta del potencial que tiene? Esa es la regla de Fermat. Lo que viene, muchachos, aquí mismo. Hagamos algunos ejercicios. Esta semana es virtualmente imposible que terminemos la semana con lo que dice que hay que terminarla. Prácticamente todo el cálculo diferencial, que sería una brutalidad. Nos vamos a demorar más, pero ya veremos cómo lo recuperaremos. Esta es una de las no sé, malas semanas, porque a pesar de una tan bonita audiencia que se agradece, porque ya la mente está puesta en el próximo sábado. Y estamos viendo cosas que son demasiado importantes, pero que se van a interrogar en la prueba 2, en la que sigue. Ahí realmente va a entrar el cálculo diferencial. Lo que a ustedes se les puede preguntar para esta prueba primera que viene es las técnicas de derivación, la regla de la cadena, derivar por definición, y donde duele es toda la continuidad. Porque ahí podrían haber problemas que cuestan un poquito más, pero tampoco es nada del otro mundo. A ver, en la regla de Fermat permite, escúchenme, rastrear los puntos donde la derivada se hace cero. A mí me gusta llamarlos, y en esos puntos hay candidatos a máximos o mínimos. El recíproco de este teorema en general no es cierto. Muchos dicen es falso. No, a veces no es tan falso. El recíproco, se lo comento, no es necesariamente verdadero. En otras palabras,
Si la derivada se hace cero, no necesariamente el punto es un máximo o un mínimo local. ¿Cómo? Anótelo si quieren la parábola cúbica o cualquier parábola de x elevado a 2n más 1, x elevado a un número impar. Esas vienen desde menos infinito, aterrizan por cero y siguen hacia más infinito. Y en cero, todas las derivadas de esas parábolas se anulan. ¡Ah, qué bien, derivada a cero! ¿Hay máximo o mínimo? No. Hay otra cosa, ya le vamos a dar un nombre, pero hay otra cosa. Entonces, repito, extremo cuidado. Al revés no tiene por qué funcionar. Hacia allá sí. Los puntos de máximo o mínimo uno los va a encontrar en donde la derivada no existe, esas cumbres que dibujó por ahí, esos picachos, o donde la derivada se hace cero. ¿Cuál es el problema, el drama en esta instancia en que estamos? Que el teorema de Fermat no discrimina si el punto generó un máximo o un mínimo, porque su derivada será un otro. Ah, digamos. O sea, puede ser un valle o una cumbre. Eso no lo sabemos. Luego un leguito, con otro teorema que vienen un poco más adelante, vamos a discriminar, era máximo, era mínimo, porque se cumplen ciertas condiciones. Pero por el momento, en medio, a ver, no te diré que al olfato, pero con alguna técnica que nos ayude. A veces hace un gráfico de la curva que está estudiando para optimizarla, y dice, bueno, tiene que ser un mínimo, porque esta curva es así. Y aquí se anuló la deriva, tiene que ser mínimo, por la forma de la curva. Pero hay instancias cuando aprendamos más que no es necesario tener que hacer todo eso para saber que es máximo o mínimo, sino que un cálculo más. A ver, problema clásico que está en el apunte. En el apunte está enunciado diciendo que se pretende construir un envase cilíndrico, un tarro, un envase cilíndrico para albergar cierto producto. Se conoce la superficie. Le pasan al constructor, mire, ahí tiene tantos metros cuadrados, centímetros cuadrados, o una lámina de acero inoxidable, porque quiero que el tarrito que usted me va a construir albergue un contenido muy delicado. Qué sé yo, un líquido especial, o un alimento, en fin. De manera que la lámina, esto yo le estoy poniendo nomás, ¿no? Es de acero inoxidable, que es carísimo. Entonces, con este material continuo, pero lo que quiero es que usted me haga este tarro con este material, usándolo como constructor del que considere en el cilindro el manto y las tapas. Con este material, por favor, construyame el cilindro o deme las dimensiones del cilindro que albergue el volumen máximo. Claro, porque puede ser un cilindro muy alargado, con ese material, que albergue un volumen. A lo mejor es chato, plano, un plato así, pero muy bajo, que alberga otro volumen, otro intermedio. Alguno habrá que tenga el máximo volumen, ¿me entienden? Esa es la idea que está en el apunte. Nosotros vamos a hacer un problema complementario para que ustedes lean del apunte y pues, después pueden compararlo con el nuestro. El mismo problema. Pero llega un señor y nos dice, mire, quiero que usted me construya un cilindro para albergar un volumen V sub 0 dado. Este es un ¿cuánto? Un litro ya. O 1000 centímetros cúbicos. O 750 centímetros cúbicos. ¿Has visto las botellas? 750, 3/4 de litro o un litro así. Si es que es líquido o si es que es un sólido cualquiera. O sea, el volumen se lo doy. Y me dice, pues yo soy industrial y quiero hacerlos en serie. Entonces, lo que quiero es que lo que ocupe, el material que ocupe, sea el mínimo posible para ese mismo volumen. Y partimos con la misma historia. Es un tarro así o un tarro así, en fin. Con ese material, ¿cuándo es mínimo para albergar exactamente este volumen? Este es el cilindro que tiene una altura H y un radio R. ¿De acuerdo? El volumen V sub 0, que es dato, no quiero ponerle un número, 10.000, un dato V sub 0, ¿cuánto es el volumen de cualquier cilindro? Aquí me tienen que ayudar.
pi r cuadrado h. Y ahora la superficie S igual las dos tablas. Pi r cuadrado más pi r cuadrado. 2 pi r cuadrado. ¿Están de acuerdo? Más. Y el manto. Algunos no se acuerdan, pero el manto es como el cilindro este, rajarlo y abrirlo. Y que un rectángulo así, en donde esto sigue siendo H, pero el desarrollo abierto, ¿cuánto es? 2 pi r. Eso es 2 pi r, que es la longitud de la circunferencia que se abrió. Así que el volumen de todo el manto es 2 pi r h. ¿Están de acuerdo? Más 2 pi r h. Esta función tiene un pequeño drama que ustedes lo van a tener superado cuando estén en cálculo en varias, pero por el momento es cálculo en una variable y este es S de RH. Es una función de radio y de altura. Y nos vamos a empezar a ensayar. Oiga, este cilindro puede ser así. Nos falta el amigo que dice, no, ese te conviene más uno así. Bien angosto, pero así de largo. Nos falta el otro que dice, no, te conviene un plato así de grande, pero más cortito. Entonces estoy usando la misma cantidad de material. Perdón, la misma cantidad de volumen. Este alberga B sub 0, este alberga B sub 0 y este alberga B sub 0. A todos los lleno a rebose si le echo 1 litro o el B sub 0. Pero ustedes comprenderán que las áreas que ocupé son harto distintas. Hay una forma de dejar esto monovariable en función de una sola variable, que es lo clásico. Esta es la ecuación de enlace, y de aquí uno dice, ¿cuánto vale H, por ejemplo? H vale dato de sub 0 partido por pi r cuadrado. ¿Ah? B sub 0 partido por pi r cuadrado. Y ese H, y todo queda en función de una sola variable que sería R. Entonces sería S en función de R es igual a 2 pi r cuadrado más 2 pi r por B0 partido por pi r cuadrado. ¿Vamos bien? Lo manejamos y queda, este pi se va, y queda S de R, la superficie, en función del puro radio, porque está amarrado con la altura, de acuerdo a esta ecuación, sería 2 pi r cuadrado más 2b0 partido por R. La función uno tiene que encontrar un máximo o un mínimo, porque yo voy a calcular la derivada, nosotros vamos a calcular la derivada, la vamos a anular y nos va a dar un valor que la anula, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Por el momento, aquí donde usamos lo que podríamos llamar nuestra intuición. Esta curva, si yo grafico la curva S acá y R acá, ustedes se darán cuenta que primero es siempre positiva. Porque esto es positivo y esto es positivo. ¿Y por qué es positivo esto? Pues el volumen es una unidad de volumen positivo y el radio es una magnitud geométrica. Por supuesto que es positivo. Así que positivo más positivo, la curva queda arriba. Siempre. Y aquí es donde uno cacha, esto apunta para un mínimo. ¿Por qué? Porque cuando R tiende a 0, cuando el R es muy chico, me voy al caso extremo de acá, que casi no tiene R y un tremendo tarro para arriba, aquí tiende S. ¿Me escucho? A infinito. Se va asintótico por acá. Y cuando R es muy grande, cuando me voy al plato base, este de acá, que es grande, casi nada de altura, cuando R tiende a infinito, este término se mueve. Pero este se dispara, así que también es infinito. Y como siempre es positiva, este hace. Tiene que haber una acá, es un mínimo. Tiene que haber un mínimo. ¿Y por qué no un máximo? ¡Ve la curva! Pues. Ahora sí, voy a calcular la derivada, la vamos a anular.
estamos salvados, porque sé que el punto que anule la... Ah, de acuerdo, es diferenciable. Esto es derivable de un problema. S'. Igual. PR. El primer sumando es 2R, 2pi. Acuérdense, le ignoro la derivada. Yo sé que lo saben derivar. A lo mejor le pongo mucho, pero me he llevado a sorpresa. Hay algunos que derivan en 2pi, que derivan, lo respetan R, después no derivan pi. Está bien, pero no hay para qué hacerlo. No hay para qué hacerlo. Usen las reglas. Estoy derivando una función. Lambda por una función. La derivada ignora el lambda, lo bota al tiro y deriva la función. 4 pi r más 2 B0. ¿Se acuerdan cuánto de la derivada de 1 partido por r? Menos 1 partido por r al cuadrado. Algunas cosas me las voy a saltar, se las dejo para que ustedes la vean después en su tranquilidad, pero es eso. Si quieren, la derivada de eso es r cuadrado. La derivada de esto nos da por estos ceros. Menos esto por la derivada de esto que es 1. Menos 1 partido por r al cuadrado siempre. Y como ignora el b sub 0, queda donde está aquí. 2 b sub 0 partido por r al cuadrado menos. Vamos. Esa misma r igual 0. Sí. Esto tiene que valer 0. Así que si 4 pi r es igual a 2 de 0 sobre r cuadrado, es decir, ¿A dónde van? r cubo es igual a de 0 partido por 2pi, y en consecuencia r, hijo el r maravilloso que nos salvó, es la raíz cúbica de 0 partido por 2pi. Eso es. Ese es el radio. Y tengo que decirle al industrial que nos contrató el servicio, nosotros somos calculistas. Tengo que darle la altura también. Y con ese material que usted me dio, perdón, con ese volumen que usted me dio, usando este radio, que depende del material que usted me dio, y esta altura, que, etcétera, etcétera, haga sus tarritos. Le va a salir la construcción más económica posible, porque son en la mínima material o cantidad de acero inoxidable. ¿Cuánto vale H, muchachos? Aquí. H es igual a V0 partido por pi por r al cuadrado, pero r es esto. R es V0 partido por 2pi elevado a 1/3. Así que al cuadrado es V0 partido por 2pi elevado a 2/3. ¿Están de acuerdo o no? Porque es 1/3 cuadrado, 2/3. Igual, le voy a hacer una trampa. Multipliqué por 2 y por 2. Miren lo que quedó. Quedó 2. V0 partido por 2pi elevado a 1. Dividido por V0 partido por 2pi elevado a 2/3. ¿Cuánto queda? Yo sé que una malla estaba así, sin 2, y le puse el 2 para forzarlo a que apareciera la misma cantidad que está casada en el radical. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? T dividido por T elevado a 2/3. Elevado a 1/3. ¿Y en qué toman? T elevado a 1/3, ¿o no? Escribo entonces, queda 2. ¿Sí o no? Quedó justo 2 veces lo que era el radio. Así que quedó igual a 2
R asterisco. En otras palabras, el ¿Profe? que recomiendo construir para albergar un volumen de cero, insisto, que usted me dio, es de altura 2, perdón, de altura 2R y de radio R. ¿Pero qué es 2R? ¿Profe? Diámetro. Así que la altura es igual al diámetro. ¡Qué maravilla! O sea, usted me recomienda hacer un tarro, eso resultó tan ancho como alto. ¿Han visto los tarros en el café? Los gringos no son tontos. Y esos son tan ancho como alto. La estatura, normalmente, de un tarro en el café. Después intervienen, cuando ya sean ustedes profesionales de la ingeniería y estén trabajando en una industria, y ahora no, por ningún motivo se están vendiendo un perfume, por ejemplo. ¿Cómo se le ocurre vender un perfume en un tarro así? No, que sea más bonito, que tenga alguna figura como un delfín o una cosa así. Oiga, pero ahí va a ocupar mucho material, sí, pero se va a vender igual, y mucho más. Porque ahí entran otros conceptos, el estudio de mercado, etc. Ustedes han escuchado eso. Pero acá, fríamente, el tarro de menor área posible que alberga el mismo volumen de sustrato es este. A veces se conoce por ahí como el problema del tarro en el café, pero les doy la solución antes de comenzar. Uno sabe. Ese es un problema de máximo límite. Otro problema de máximo y mínimo bastante socorrido el de algunos lo mencionan así que hay aquí unos corrales, aquí unos pastizales y aquí un río que no tiene curvas, que en ese tramo es derechito. Todas las madrugadas el pastor saca el piño de ovejas y los lleva a pastar aquí. Y al atardecer, cuando tiene que recogerlas y llevarlas a los corrales, pasa primero con el piño por el río para que puedan abrevar, cansados los animales, y volver al corral. Entonces se trata de encontrar en qué punto conviene traer el piño acá para que el trayecto sea el mínimo posible. No falta el buen consejo de mira, derecho para acá, y te tiráis en diagonal. No, eso es muy largo. O sea, no, aquí tírate ahí, cruza en diagonal, que abreven aquí, y ahí suben al corral. Y nos falta el otro que dice, no, debe haber por aquí algún punto especial en donde eso más eso sea la mínima distancia posible. Les voy a dar una solución a priori. Había uno de ustedes, entre estos conversantes, que dice, no, si yo sé geometría, tome el simétrico para acá, de este, únalo, ese es el punto. ¿Y por qué? Porque esto de aquí es igual a esto, porque son simétricos. Son dos triángulos rectángulos equiláteros. Y esta distancia es lo mismo que esta distancia. Pero la distancia entre dos puntos es más breve cuando es sobre una línea recta. Esa. Así que te la más corta posible. ¿De acuerdo? Yo no estoy pidiendo eso. Porque se supone que los que estaban conversando no tenían por qué saber geometría. Entonces esto lo llamamos X. Y calculamos las distancias. Tenemos que minimizar una distancia. ¿Vale? Vamos a llamarle A, P, B. La geometría se conoce. La vertical desde el pastizal al río a kilómetros, desde el río a los corrales, B kilómetros, y la distancia entre los pies de las perpendiculares, C kilómetros. Son distancias conocidas, datos del problema. Entonces tenemos que calcular la distancia, no sé, ¿cómo le vamos a llamar a esto?
C aquí, esto es pastizal y corral, y T, llamémosle T. Entonces, PC más CT debe ser mínimo. Debe ser una distancia de X, una distancia en función de X. Si logramos construir la función de X, estamos listos. Es una función que vamos a descubrir continua, diferenciable, las tiene todas. Bien, ¿cuánto vale PC? Es pitagórico, vale raíz de A cuadrado más X cuadrado. Esta es nuestra variable. Entonces, esto de aquí vale raíz de A cuadrado más X cuadrado. Más. Y CB, era CB, CT, sí está bien, CT es la hipotenusa del otro rectángulo, que sería raíz de B cuadrado más X al cuadrado. ¿Cuánto es? Raíz de... ¿Cuánto vale eso? Claro, si todo es C, y esta es nuestra variable X, a ese le queda C menos X. ¿Están de acuerdo? C menos X al cuadrado. Eso es dx. En consecuencia, ya sabemos que esa curva es continua en dominio de esta sería 0C. Esa curva es continua en 0C, derivable en 0C, las tiene todas. Derivamos. De prima de X, ¿cuánto vale? Vale la derivada de este radical más la derivada de este radical. Acuérdense mi consejo. La derivada de un radical es 1 partido por 2 veces el radical por la derivada del interior. Así que queda X partido por raíz de A cuadrado más X cuadrado. En realidad queda 2X partido por 2 veces la raíz, pero los dos se van. Más la derivada de esto. Otra vez. 1 partido por 2 veces la raíz. Lo voy a escribir por esta vez. 1 partido por 2 veces la raíz de B cuadrado más C menos X al cuadrado. Por la derivada del interior de la raíz. La constante B cuadrado no da derivada, 0. Y la derivada de C menos X al cuadrado es 2. C menos X. Aquí los quiero pillar. C menos X al cuadrado deriva, ¿vale? ¿Cuánto es la derivada de eso? Es regla de la cadena, porque es un cuadrático primero y una lineal adentro. Así que sería 2 C menos X por, y ahora la derivada del interior. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Menos 1? Sí, menos 1. Menos 1. Porque la derivada de C, que es 0, y la de menos X es menos 1. Ese signo normalmente destruye una gran cantidad de problemas porque uno le queda atrás. Ay, no tiene imagen, nunca se hace hacer, no. Entonces queda menos. Y este 2 se va a poner este 2. Si no sé qué, déjenlo así nomás. Ya sabemos qué es. Eso es el problema. Tiene, en este caso, solución, porque me voy a preguntar según la regla de Fermat. Oiga, y de prima de X igual 0, implica que, bueno, esto es igual a 0. No estoy en problema, es una cuadrada de cuarto grado. Va a ser X partido por la raíz de A cuadrado más X cuadrado igual C menos X partido por la raíz de B cuadrado C menos X al cuadrado. ¿De acuerdo? No nos levanta los radicales. La mejor forma es elevar al cuadrado. Esto viene cuadrático. Y lo espera uno que va a quedar cuadrático. Cuarto grado. No se preocupen. ¿Cuánto quedaría? Yo el martillo. X cuadrado por esto que levanta el radical. ¿Cierto? Igual. Ahora, estoy elevando al cuadrado y no estoy cometiendo ninguna infracción porque esto es positivo.
el X es positivo, y C menos X también es positivo, son magnitudes geométricas. De manera que los cuadrados no es problema. Si hubiera un negativo por aquí y yo lo brindo con el cuadrado, es peligroso porque me estoy sacando el signo. Pues, ¿qué se haría acá? Se haría C menos X al cuadrado por al cuadrado más X cuadrado. Para no hacer tanto teatro. Aquí hay dos grandes términos, justo los cuadráticos que se cancelan. Por acá va a quedar X cuadrado por C menos X al cuadrado. Y acá va a quedar aquí. X cuadrado por C menos X al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces se cancela. Es mejor hacerlo muchas veces, pero largo. Y desaparece el fantasma. El que tanto me va a molestar. Bajo otras condiciones ese no desaparece. Claro. Entonces quedaría X cuadrado de cuadrado, hacer magnitudes geométricas, vuelvo a extraer radical y me quedan nada más que los módulos, pero como son cantidades positivas, los módulos quedan redundantes, así que al sacar raíz, ¿cuánto quedaría, muchachos? Dx igual C menos X por A. Es decir, AC menos AX. AC menos AX. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale el bendito X? X es el X que va a solucionar el problema, que va a ser en la posición tal que la distancia desde aquí hasta allá sea mínima, es AC partido por A más B. Yo no sé si todavía en la educación secundaria, bueno, ustedes ya sé, va para el año que la abandonaron ya. La media proporcional geométrica, la cuarta proporcional geométrica. ¿Qué es la cuarta proporcional? Bueno, no les digo, hablo más. Ese es el punto en donde la distancia es mínima, la mínima posible. Tendríamos que recorrer de 8 maneras para acercarnos al problema, que es una versión de este mismo problema, pero que sale en el texto. Cuando a uno le dicen, miren, el problema cambia. Vean ustedes la versión del mismo problema que yo voy a describir, que está en el texto, pero que tiene que ver con la ley de Schnell, la del rayo de luz que entra de un medio de cierta densidad a otro más denso o menos denso, y el rayo se quiebra. Como ustedes alumbran con un filamento, un láser podría ser, en un pozo de agua, aguas quietas, y el rayo se quiebra. Es la ley de Schnell, véanlo porque es un bonito problema que está ahí. Yo lo voy a ver, me gusta más, tiene un problema idéntico a ese en términos de ejecución, pero que es más para nosotros los ingenieros, nosotros, colegas. ¿Sí? Hay dos municipalidades. Esta municipalidad de aquí, la municipalidad B, que quieren conectar sus caminos. Santiago, Las Condes, Ñuñoa, Huachuraba, no sé. Parece que cae mejor Ñuñoa, Huachuraba, no sé. La cosa es que tiene que haber un río en medio. Y se ponen de acuerdo.
Construyamos un camino de conexión, porque hay mucho intercambio comercial entre ambos, y camiones para arriba, camiones para abajo, y los camiones con insumos tienen que ir a dar la vuelta quizás dónde para llegar de esta a esta. Entonces, hagamos un camino financiado por las dos municipalidades, por los dos municipios, y pidamos al gobierno que se ponga con el puente. Pero no, claro. Entonces el gobierno dice ya, yo me pongo con el puente. Hipótesis simplificatoria. El río es parejito, tiene el mismo ancho en todas partes y las fundaciones en ambos lados son ideales. Pura roquita. Ese ya no es problema nuestro. La municipalidad A no tiene tantos recursos. Dice, yo estoy dispuesta a financiar este camino, pero nada más que asfaltado. Y estoy dispuesto a poner pesos el kilómetro. ¿Sabe, hija? Ellos me escuchan, pero yo no sé, no he podido atender si hay preguntas de ellos. Y esta otra municipalidad y esta otra municipalidad está dispuesta a financiar a $1 el kilómetro. Mucho más potente. Un camino asfaltado, una losa de 15 centímetros, hormigonado, tolera tráfico pesado, camiones, etc. Pero así la vida. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenas noches, por fin. Ya, muchachos. ¿Cuál es el camino más barato? Es la plata una y no tanto la otra, pero igual el camino, ojalá sea lo más abordable posible. Muchachos, el problema que recién hicimos, el de las ovejitas y el corral, era un problema de distancia. Este de acá va a ser un problema de costo. Y se agacha todo el día. Problema de costo. Puede haber un problema de tiempo, ya se lo voy a plantear. ¿Cuál es el problema de costo? Es casi el mismo, pero con una maldad que no tenía el otro. En el otro, la longitud, y esta longitud, ambas estaban multiplicadas por 1 porque eran al fin longitudes. En cambio, cuando es costo, esta longitud cuesta P pesos el kilómetro arriba, y la otra Q pesos el kilómetro abajo. Así que cada uno de los dos radicales que estaban allá, el de arriba está multiplicado, el primero está multiplicado por P, y el otro por Q, a diablo, y ahí la cuadrática entra. Ahí ya no es trivial. Pero planteémoslo. ¿Cuánto sería el costo? La función de costo en función del X, en que el X otra vez va a ser esto, y este de aquí va a ser C menos X. Entonces la función de costo va a ser igual a... Esto de aquí, por supuesto que vuelve a ser raíz de A cuadrado más X cuadrado, que es la longitud, raíz de A cuadrado más X cuadrado. ¿Pero por cuánto? Porque A cuadrado más X cuadrado son kilómetros. Y cada kilómetro financiado le cuesta a esta municipalidad P dólares o pesos el kilómetro. Entonces hay que multiplicarlo por P. Más. Ni hablar. Este otro tramo es la raíz de C menos X al cuadrado más B cuadrado. Es la raíz de C menos X al cuadrado más B cuadrado. Y ahí es más complicado. Porque fíjense, la misma historia. C' de X igual. Usemos las mismas derivadas. Porque el P y el Q, yo no me meto. ¿Cuánto quedaría? Allá. La primera, la que está más arriba, sería PX partido por
¿Cierto? Porque la derivada pasó de largo y el P dijo usted que decía ahí, ¿no? Menos Q C menos X por ¿de acuerdo? Yo se los encamino hasta aquí, porque sí tiene un remate. Que a ustedes, si el cierto entrar, vendría ideal para haberles hecho esa pregunta. Oiga, yo sé que le va a ser muy difícil encontrar el X porque va a ser de cuarto grado. Aquí al levantar los radicales, esto queda de segundo, y eso queda de segundo, cuarto grado, pero por P, y el otro queda por Q. No como en el caso anterior, que estaban los dos pelados. Puedo levantarlo y se fue el cuadrático. Aquí no. Pero alguien dirá, ¿y cómo me garantiza usted que existe? Que tiene solución. No le pido más, no le pido la solución. Demuéstreme que tiene solución. O sea, que hay al menos un punto en donde esta función se anula. Ayúdenme, pregunta para ustedes. ¿Esta función es continua? C' es continua en 0C. Pregunta. ¿Es continua? Veamos. La identidad por P es continua. X cuadrado es continuo, radical continuo. Composición continua, cociente continuo. C menos X es lineal, continuo. Radical, continuo. Cociente continuo. ¿La diferencia de continuos es continua? Sí. Basta con que ustedes me hayan dicho sí por álgebra de continua. Por álgebra de continua y por composición de continua. Es continua. Esto es el sábado. Esas cosas sí que se pueden preguntar. Sin decirles que esto es una derivada, esa función es continua, sí. Y yo les preguntaría de atrás, demuestre que existe al menos un punto en donde esa se anula. ¿Se acuerdan de quién les estoy hablando? ¿Cómo se llama ese caballero? Weierstrass. ¿Mm? Weierstrass. Dígame. No escuché. Que tiene un nombre, Bolzano. O TBI, teorema del valor intermedio. Ah, de veras. ¿Usted me quiere decir que es posible que esta cambie de signo en el intervalo? Sí. ¿Cuánto vale esto en cero? Yo se los encamino y se los dejo. ¿Cuánto vale C' en cero? C' en cero. Esto queda cero. Esto queda QC partido por B cuadrado más C cuadrado. O sea, eso es positivo. Como tiene un signo en menos, esto es negativo. Y C' en C. ¿Y cómo es C' en C? Esto se mueve. Y acá queda PC partido por A cuadrado más C cuadrado. ¿Cómo es el signo de esto? Positivo. Se acabó. ¿No es cierto entonces que esta función continua entre 0 y C cambia de signo? Entonces, Bolzano existe X sub 0 en 0 C aquí C' en X sub 0 igual 0. No sé cuánto es, pero sé que existe. Después veremos métodos para calcularlo. ¿Qué problema tiene? Ya voy a dar los 5 minutitos, muchachos. Tiene una variable temporal. Otra versión del mismo problema. Aquí se está una persona ahogando en el mar, a kilómetros para adentro, o a metros, no sé. Y aquí está el salvavidas. En su caseta o en la arena. Se sabe que el salvavidas es capaz de correr por la arena a una velocidad P sub A, que es mayor, mucho mayor que la velocidad en que nada por el mar. Cuando ve el aleteo, la velocidad parte corriendo y se zambulle en algún punto.
Pregúntenlo ustedes en sus casas y van a ver que la respuesta es instantánea. ¿Dónde se zambulló? O sea, el tonto. Aquí porque tiene que aprovechar lo máximo posible corriendo a gran velocidad y que esto sea mínimo nadando más lento. Y se van a llevar una increíble sorpresa. No es ahí. Hay un punto feliz en donde ese es ideal. O sea, ¿y por qué no aprovechó de correr más por la arena que lo hace más rápido? Porque en este punto hay un óptimo. No importa que sacrifique espacio por la arena y agrande el otro, el balance es óptimo, es un máximo. Lo que quiero preguntarles es, ¿qué tipo de problema es ahora? ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que tiene que ser mínimo posible? El tiempo, si no se le ahoga. Lo más rápido posible. En consecuencia, esta distancia, que mientras él nada en el mar, ¿cómo la transforma en tiempo? A ver, ¿qué es la velocidad? El espacio recorrido dividido por el tiempo. ¿Están de acuerdo? En consecuencia, el tiempo es el espacio dividido por la velocidad. Así que, si esta cantidad pitagórica yo la divido por la velocidad en el agua, me da el tiempo en el agua. Y si esta la divido por la velocidad en la arena, me da el tiempo en la arena. La suma de los dos tiempos tiene que ser mínima. No era esa, sino que la función de eso. Y es exactamente el mismo problema. Claro que aquí va a ser esto partido por V sub mar, y esto va a ser por V sub arena. Pero el 1 partido por V y el 1 partido por V son iguales que el P y Q del otro problema. Pero con una gran gracia. Ahora el problema tiene que minimizar el tiempo. De las dos municipalidades tiene que minimizar el costo. Y en el de las ovejitas, minimizar la distancia. Cualquiera de estas cosas. Yo preferí verlo de esta manera con ustedes para que vean la versatilidad que pueden tener estos problemas. Es lo que alcance. 5 minutos, jóvenes, todos. Para que descansemos un rato. Y en lo que queda, les voy a presentar ya los teoremas que vienen, de los cuales poco vamos a alcanzar a hacer, pero ya veremos algunos.
Bueno. Ya, muchachos, hay tres teoremas fundamentales o importantes que tenemos que revisar, que vienen casi en cadena porque cada uno implica al que sigue, o perdón, el último implica el anterior y ese a este de acá. Son teorema de rol, teorema del valor medio, no intermedio, de continuidad, valor medio para derivar, y hay un teorema de Cauchy, que es el que permite demostrar ya la aplicación de las reglas del hospital. El teorema de rol establece lo siguiente, que es bastante intuitivo. Sea F continua en A y diferenciable en AB. La enorme mayoría de los teoremas tienen ese enunciado. Continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Continua en el cerrado porque continúa en todo el interior, o sea, en ese, y en los extremos por A en la izquierda, por B en la derecha. Pero la diferenciabilidad tiene que ser en el interior, en el abierto, porque los extremos, hasta el momento no existe derivada.
en las puntas del intervalo. Se hace continua B diferenciable en AB. Y tal que f de A igual f de B. Entonces, existe X barra en AB que f' de X barra igual 0. La gracia es que en A y en B tiene una cierta estatura. Esto de aquí es f de A, pero f de B es el mismo. Parte de esta estatura y llega a la misma. Y lo hace continua y diferenciable. O sea, lo hace así. Por decir algo. Es bastante razonable. Entonces tiene que haber un punto en donde la derivada se ponga horizontal. Perdón, la tangente. ¿Qué sería, por ejemplo, este de aquí? Este es el candidato a X barra. O eventualmente este de aquí. Porque en esos puntos... ¿De acuerdo? Ese es el teorema de Rolle. La demostración es virtualmente inmediata. Entonces, la demostración, digamos, como F es continua en... Existen X1, perdón, X0, X1, pertenecientes a AB, tales que f de X0 es el máximo de los f de X cuando X recorre a B. Y f de X1 es igual al mínimo de los f de X cuando X recorre a B. Esto es garantizado por los teoremas de continuidad. Toda función continua en un cerrado alcanza su máximo y su mínimo. En este caso, este podría ser el máximo, este podría ser el mínimo. O eventualmente podría ser una cumbre, el máximo, y algunos de los extremos, que son iguales, el mínimo. Esto es una garantía. Aquí lo importante. X0 o X1, X0 o X1 están en AB. El máximo y el mínimo están en AB. Pues, de no ser así, X0 y X1, recuerden que X0 o la negación es ni X0 ni X1. O sea, pues, de no ser así, X0 y X1 serían A o B. X0 y X1 serían A o B. Pero f de A igual f de B. Y si X0, por ejemplo, fuese A, ese sería el mínimo. Pero ese es igual a f de B. No le queda que se tomó el máximo. En consecuencia, pero f de A ocurriría eso, que f de A, que es el mínimo, es menor que los f de X, pero tiene que ser menor que f de B, que sería el máximo. O sea, estamos en presencia de una función en que el mínimo es igual al máximo y todos los X están al medio. ¿Qué función es esa? Una constante. La constante. ¿Y cómo son las derivadas de las constantes? Cero, media gracia. Un teorema fácil. Claro, en el caso particular. En el caso, entonces, esto implica que
f de x igual constante, digamos C. Es decir, f' de x igual 0 para todo x perteneciente a A, B. Creo que la punta dice, tome uno cualquiera, tome A más B medio, punto medio, o cualquiera. Al tiro. Escribió f' igual a 1 debería ser f de x. Muy bien, gracias. Lo otro. Entonces, al tiro, para no oír la idea. Descartando eso, ¿qué es lo que queda? Que tiene que haber un punto, sea x1 o x0, entre A y B, que genere el máximo o el mínimo. Inmediatamente le preguntamos al teorema, a la regla de Fermat, la anterior, si hay un punto en donde la función es continua y diferenciable entre A y B, ¿qué le pasa a la derivada según el teorema recién visto? Alguna. Perdón, dime. Ahí, profesor, dice, serían A y B. A o B. Como esto ya es descartable, entonces x0 pertenece a B Profe, los que estamos online no alcanzamos a ver hasta allá. ¿Lo pueden ver? Entonces, x0 o x1 están en AB, se refiere al interior, no en el cerrado, en AB. Y por la regla de Fermat, su derivada, por ser un mínimo, es nula, o su derivada, por ser un máximo, es nulo. Acuérdense que la regla de Fermat establece que cuando la curva es continua y diferenciable en un punto, y el punto es máximo o mínimo, el teorema que vimos con todas estas cosas es derivable. Esta es el teorema de Rolle. Con el teorema de Rolle, muchachos, ya quedamos en el umbral de probablemente el más importante del cálculo diferencial, que es el teorema del valor medio, y después valor medio generalizado. Ya, muchachos, hasta aquí llegamos acá. Constante. Chao, profe, gracias. Ahora viene la de las 10:15, no, falta todavía. Es un curso diferente, ¿cierto? En la segunda sección. En la 4.